tardes a todas. Pues bueno, vamos a dar inicio a este curso. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo, por favor. Ya ven, ¿verdad? La pantalla. Sí, ya la vemos, Moni. Perfecto. Quiero ver la opción de deshabilitar. No la ubico. Un segundo, por favor. Ok. Bueno, pues entonces vamos a dar el curso. En este caso, nuestro objetivo es hablar sobre el procesador de textos. Voy a manejar lo que es Word. Obviamente hay distintas herramientas para poder procesar, editar texto. En este caso, pues lo que queremos es manejarlo de manera profesional y eficientemente. Obviamente, pues que tenemos varias herramientas a través de las cuales podemos entregar documentos profesionales, los cuales nos van a invertir muy poco tiempo. Bueno, pues dentro de Word vamos a ver que tenemos distintos estilos, los cuales nos permiten aplicar distintos formatos. Sí, En este caso, estamos viendo tu presentación sin presentar, entonces nos quedamos, caray. Ok, nos ok. quedamos en la del objetivo. Sí, déjame. Que se desaparece. Ok, a ver, ahí sí ya la ven. No, estamos viendo el PowerPoint abierto en objetivo, pero sin presentar. Sin presentar. Si quieres... voy a salir, dejar de compartir. Exacto, y si quieres volver a compartir. Sí, mejor. Si la quieres hacer directamente en la liga, es posible. Sí. Ok, ahí sí ya la ven. Sí, ahí vemos la presentación, pero la vemos en modo de PowerPoint. Ajá, pero, espérame, dame un segundo. Ahí Ya está, ¿no? Perfecto. Sí, ya. Muy bien. Bueno, entonces, les comentaba que tenemos distintas herramientas, entre ellas de las más útiles son los estilos que ya cuenta predeterminados Word. Como pueden ser estilos de párrafo, de tablas, de listas, los cuales de manera predeterminada, pues cuando hablo de que tienen formatos que ya tienen, por ejemplo, un color de letra, un tamaño de letra, un tipo, un formato, en el cual ya con muy poco esfuerzo, pues realmente podemos entregar trabajos profesionales. ¿Qué nos permiten o qué ventajas tiene el utilizar, pues obviamente, estos estilos? Pues definitivamente nos ahorrarán mucho tiempo, nos permiten dar continuidad que tenga un documento sea uniforme, que tenga un diseño coherente. En este caso, pues también nos permite lo que es la eficiencia, ¿no? Aplicar cualquier estilo que ya hayamos ocupado en una parte del documento con un solo clic a cualquier otro párrafo, por ejemplo, pues nos ahorra tiempo. La navegación, en la cual, bueno, pues nos va a permitir cambiar de manera muy rápida entre secciones del documento y obviamente pues la automatización. Por ejemplo, al yo crear hipervínculos, ya sea por medio de referencias, ya sea con tablas de contenido, tabla de ilustraciones, bibliografía, etcétera, pues puedo irme directamente a las secciones que nosotros deseamos. Pues bueno,
Obviamente, todas estas características, les comento, se encuentran en distintos herramientas de edición de texto, ¿no? Ya sea que, por ejemplo, manejen lo que sea Windows o los que manejen Mac, por ejemplo, las van a tener, pero probablemente aparezcan no en el mismo menú, pero no significa que no las tengan, ¿no? En este caso, yo voy a ocupar lo que es el Word 2019, que van a ver que a lo mejor ustedes tienen unas versiones anteriores, cambian un poco los nombres de las pestañas, sin embargo, tienen las funcionalidades. Obviamente, mientras más moderno o más actualizado esté nuestro software, pues obviamente tendrá a lo mejor algunas características diferentes, ¿no? A lo mejor más estilos, diferentes más tipos de letras, estilos de tablas, etcétera. Bueno, entonces, esta parte de estilos de carácter, por ejemplo, se encuentra dentro de la pestaña inicio y bueno, dentro de cada pestaña vamos a manejar lo que son grupos. Para explicar esto, pues me voy a apoyar en un documento en el cual voy a ir dando formato y por supuesto cualquier duda, no duden en levantar la mano o mandar por el chat sus inquietudes. Bueno, entonces, en este caso, bueno, yo tengo un documento al cual le quiero dar un formato de manera muy rápida, ¿no? Entonces, dentro de las opciones, como les comento, están agrupadas por pestañas y cada pestaña por grupos, pues tengo una que se llama diseño. Dentro de diseño, al igual que seguramente ustedes han visto en PowerPoint, pues ya hay plantillas predeterminadas, ¿no? Donde tienen colores, tipos de letras, formatos. Aquí pasa exactamente igual. Ya tengo diseños también predeterminados. Puedo observar aquí que tengo distintos temas y de acuerdo al tema, pues puedo escoger algún formato de documento. Por ejemplo, voy a escoger, aquí podemos ver distintos, no sé si vean que voy a elegir, por ejemplo, el del Atlas. Y dentro de Atlas, por ejemplo, vean que se modifica este menú de formato del documento. Así como tengo por ejemplo, déjenme cambiar por de Berlín, ok. Puedo ver que tengo también distinta gama de colores. Dentro de las gamas de esta plantilla tengo colores que puedo modificar y las fuentes también que yo puedo aplicar. Tengo lo que es el espaciado entre párrafos, efectos, para lo que cuando quiera manejar algún tipo de tabla, imágenes, etcétera, marcas de agua, color de página y bordes de página. Bueno, entonces voy a manejar este estilo de tema y si se dieron cuenta, cuando yo seleccioné ese estilo, cambio el tipo de letra. Por ejemplo, si yo digo, no quiero ocupar ninguno de esos estilos, yo puedo indicar, bueno, restablecer. El restablecer por omisión tiene ya características muy particulares. Por omisión, por ejemplo, tengo el tipo de letra normal para los párrafos y no hay un espaciado predeterminado. Normalmente no está alineado o no está justificado, está alineado todo hacia el lado izquierdo. Y esto pues obviamente lo podemos modificar a través de estos temas que ya se encuentran preestablecidos. Entonces vuelvo a regresar, voy a elegir este estilo. Y dentro de este estilo, pues yo puedo seleccionar cuál es el que quiero poner. Por ejemplo, voy a seleccionar otro tema. Ok. Y voy a elegir, por ejemplo, el que dice título, el que dice sombreado. Y lo único que podemos ver es que ahorita la letra cambió. No veo diferencias entre títulos ni nada porque no le he asignado ningún estilo a esos párrafos. Normalmente cuando ustedes quieren editar un documento en Word, aunque es un poco molesto, yo les sugiero que tengan habilitada dentro del grupo, dentro de la pestaña inicio, el grupo párrafo, lo que es la letra Pi, lo cual me permite ver cuántos espacios estoy dando, tabulaciones, en donde poder insertar imágenes de alguna manera, o saltos de página, saltos de sección, etcétera. Bueno, ya que seleccioné voy a observar que por omisión estos estilos ya cambiaron.
Y cambiaron porque yo escogí una plantilla, un diseño ya preestablecido en Word. Entonces voy a elegir, por ejemplo, la transformación digital. Le quiero dar un estilo 1, un tipo de título 1 a este párrafo. Entonces simplemente lo selecciono y vean que en automático, de acuerdo al estilo que yo haya seleccionado, pues lo va a insertar. Si yo por alguna razón, por ejemplo, cambio de tema, vean que el título 1 también cambia. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque es el tema que yo estoy seleccionando, es el tipo de plantilla que estoy seleccionando. Entonces, cambia con las características que se estén eligiendo. Entonces, me regreso, voy a decir lo que deshacer. Quiero el que tenía. Y, exacto. Ok. Voy a dar algunos estilos de tipo título 1, título 2, básicamente porque a través de esos estilos yo voy a poder tener una esquematización en mi documento. ¿Eso qué significa? Al tener un esquema, posteriormente me va a permitir tener una tabla de contenido, que es normalmente la que vemos en cualquiera de los documentos que se quieran a veces entregar, ¿no? Depende, obviamente, si estamos hablando de documentos que no sean oficios, etcétera. Bueno, pues esto funcionaría perfecto. Bueno, entonces, aquí está la transformación digital. Voy a decir que una mirada holística, por ejemplo, me voy igual a inicio, va a ser un tipo de título 2. Ok, la visión va a ser un tipo de título 2. En este caso voy a dar la visión 3. Los procesos, un tipo de título 3. Y los puntos de contacto con el cliente, título 3. Cada uno tiene, si se dan cuenta, un tipo y tamaño de letra diferente. Okay. Para ver si estoy dando la esquematización correcta, me voy a ir a la opción de vista. Dentro de vista tengo modo lectura, diseño de impresión y tengo también lo que es esquema. Dentro de esquema podemos observar que se encuentran, por ejemplo, los títulos con los colores que ya dimos. Aquí también vamos a ver lo que son los párrafos. Pero si yo nada más quiero ver, por ejemplo, cierto nivel, cuando hablamos de niveles significa nivel 1 es título 1, nivel 2 título 2, nivel 3 título 3, y así me puedo ir sucesivamente. Este esquema, por ejemplo, este trabajo está esquematizado ahorita hasta el nivel 3, porque dimos 3 opciones de niveles. Entonces, aquí podemos ver la transformación digital en los negocios, una mirada holística desde el ámbito empresarial, la visión, los procesos y los puntos de contacto con el cliente. Estos símbolos de más significa que cada título contiene párrafo, contiene texto. Si yo, por ejemplo, aquí digo, no, los puntos de contacto con el cliente, quiero que vaya antes de los procesos, pues podríamos decir, pues vas, cortas y pegas el párrafo que tú necesitas y lo mueves a donde tú quieres. Pero aquí también lo podemos mover de una manera muy sencilla. Simplemente seleccionamos los puntos de contacto con el cliente, que es el que yo quiero mover, y lo puedo, en este caso, con estas flechas se puede subir o bajar el título con todo y su párrafo a donde yo lo requiero. Si yo cierro esta vista esquema, entonces podemos ver que tengo la visión, el texto con su párrafo donde lo necesito. Bueno, por ejemplo, conclusiones. Conclusiones yo quiero que también tenga un tipo de estilo de título 1. Si yo sin tener que modificar el color o el tamaño de letra, pues simplemente lo selecciono. Y de la misma manera, si me voy a vista, esquema, vemos que aquí, por ejemplo, lo tengo. Digo, no, aquí yo no quiero este párrafo en conclusiones, yo no lo quiero aquí, pero necesito que esté abajo. Entonces, simplemente voy a mover, y voy a seleccionar los procesos.
Y lo voy a mover. Aquí, por ejemplo, digo conclusiones. Por ejemplo, si aquí es importante, yo puedo decirle, quiero que tenga un nivel 2, y lo que estoy haciendo es cambiarlo, por ejemplo, del tipo de título. Eso, por ejemplo, yo no deseo. Quiero mover conclusiones hacia la parte de abajo. Entonces, decirle, oye, por ejemplo, aquí si pongo más, me muestra con todo y el título, menos, y aquí si yo le doy con la flechita hacia abajo, baja el título hacia donde yo lo necesito, con todo y su párrafo. Voy a cerrar la vista esquema. Y sí, aquí ya lo tenemos, y tenemos los títulos como yo los deseo. Entonces, aquí tenemos vista esquema y ahorita vamos a manejar un poco de edición con la parte de modificación de estilos que ya están predeterminados y también trabajar con parte de los textos como es letra capital y dividir el texto en columnas. Si ustedes se dan cuenta, todo nuestro texto, si yo me posiciono en él, cuando ustedes abren cualquier documento, el estilo está basado en normal, el cual tiene características predeterminadas. En este caso, tenemos que seleccionar, posicionarlos en cualquier parte de los párrafos y, un segundo, por favor. Perdón, disculpe. Entonces, aquí vamos, por favor, únicamente a modificar este estilo. En vez de tener que seleccionar cada una de las partes de los textos, tenemos que nada más seleccionar alguno, posicionarnos dentro de un párrafo, botón derecho, modificar. Y vamos a ver que dice modificar estilo normal. El formato, yo puedo cambiar el tipo de letra, tamaño, la justificación, en este caso, se encuentra dentro del grupo de alineación. Va a decir que todos los textos que tengan el estilo normal estén justificados. Puedo tener también lo que es el interlineado y tengo más características en esta opción de formato. Entonces, aquí lo único que quiero es que esté justificado cada que encuentre un párrafo de tipo normal. Al momento que damos esta opción, si se dan cuenta, ya todo nuestro documento, sin necesidad de tener que ir por bloques, pues queda con el formato que ya hemos dado. Y si yo sigo escribiendo o insertando texto de formato normal, me lo va a guardar o me va a respetar estas características. Ok. Voy a ir a la sección, vamos a poner la letra capital. Entonces, en mi documento, voy a seleccionar la letra que quiero con ese formato y en la opción de insertar, tenemos dentro del grupo de texto, letra capital. Selecciono en texto y por omisión tiene ciertas características. Voy a deshacer voy a seleccionar de nuevo letra capital y tengo más opciones de letra capital. Aquí, por ejemplo, tengo el que es por omisión ninguno, en texto, en margen y opciones de letra capital. Yo quiero que quede en texto. Aquí yo puedo cambiar la fuente, o sea, la fuente es el tipo de letra, las líneas que ocupa. Quiero dejar por omisión 3, pero la distancia que tiene la letra al texto que vamos a escribir, le voy a decir que quiero 0.3 centímetros. ¿Por qué? Porque quiero que en este caso no quede tan pegado. Esta borde que ustedes ven, esta curva, simplemente no es que haya quedado algo ahí escrito, es parte de la letra Pi del párrafo que quedó habilitada. Voy a seleccionar como cualquier texto la letra N y yo puedo dar, por ejemplo, un formato a esa letra
todavía con las características que nosotros requiramos. Ok. Dentro del texto voy a dividir una parte en columnas, que es precisamente, por ejemplo, estos 3 párrafos: la visión, los puntos de contacto con el cliente y los procesos. Voy a seleccionar esa parte porque es la que quiero dividir en columnas. Dentro de la opción de disposición, tengo el grupo configurar página. Dentro de configurar página, aquí tenemos las opciones de márgenes, orientación, por ejemplo, cuando queremos que una hoja quede en vez de forma vertical, quede de forma horizontal, el tamaño de la página y, entre otras cosas, columnas, saltos, números de línea y guiones. Bueno, en este caso, voy a elegir que sea a 2 columnas. Ustedes pueden ver, ya se dividió ese texto que seleccionamos en 2 columnas y marcó un salto de sección, y esto aparece porque tengo habilitada la letra P. De nuevo, si yo deshabilito la opción de párrafo, aquí ya no aparece, pero es útil para saber en dónde estoy cortando la hoja. Después vamos a insertar un salto de página para que quede esto en una sola hoja. Hasta aquí no sé si alguien tenga una duda. Ok, Parece que no, vamos muy bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, una de las funcionalidades que también nos permite tener Word es insertar notas al pie, las cuales obviamente al lector pues, le permite entender mejor acerca de lo que se está hablando acerca del documento. Esta opción, entonces, por ejemplo, la voy a habilitar en disruptiva. Aquí, por ejemplo. Quiero explicar qué es disruptivo. Entonces voy a insertar y es en referencias, insertar nota al pie. En referencias es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, sobre todo con lo que son vínculos. Vínculos, hagan de cuenta que es como un link, si yo escribo una dirección o un link en una página de internet o en un buscador, pues me manda o me lista varias opciones. Lo mismo pasa aquí. Yo cada que hago algo acerca de referencias, significa que yo donde vea, por ejemplo, ahorita este número de nota al pie me va a mandar a otra sección, a otra parte de este documento. Entonces, insertar nota y me pone, por ejemplo, aquí el número 1, no sé si lo alcanzan a ver, que es el número 1 que se manda al final de esta página. Tengo varias opciones, mándalo aquí al final de la página o al final del documento. Voy a irme a la opción de Zoom y aquí, por ejemplo, voy a buscar la palabra disruptivo. Ok. Una tecnología disruptiva para que sea más breve, más concreto. Y vamos a suponer que queremos copiar este texto. Normalmente cuando nosotros copiamos un texto que viene de internet y lo quiero pegar a un documento, por ejemplo, si yo ahorita lo copio, se guarda con el formato tipo web. Entonces, yo esto no lo sugiero. Para que precisamente el documento sea uniforme y coherente, pues tiene que tener el mismo formato en todas nuestras secciones. Por lo tanto, aquí siempre les sugiero que cuando copien algo, den la opción de pegar, pegado especial, y elijan texto sin formato. Con eso aseguramos que el texto va a mantener los mismos formatos con los que hemos estado trabajando dentro de nuestro documento. Si yo salgo aquí, por ejemplo, y veo disruptivo, vean que marca una notita de comentario y aparece la etiqueta con esa información sin necesidad de tener que ir directamente al pie de página. Ok,
Algo que es sumamente importante, pues obviamente cuando nosotros entregamos documentos, pues es la parte de la revisión de ortografía. Entonces, en este caso, nosotros encontramos la opción de revisar y en revisar está la opción de ortografía. En el grupo de revisión está ortografía y gramática. Voy a colocar al inicio del documento y gramática y, por ejemplo, nos va a aparecer una ventana del lado izquierdo, que es la ventana de revisión, con las palabras que ya sea que no encuentren en el diccionario, probablemente estén bien escritas, pero no aparecen, no están agregadas en el diccionario, con lo cual yo podría agregarla, o con algunas sugerencias de lo que yo deseo cambiar. Por ejemplo, digo, que WhatsApp está, yo lo tengo con minúsculas, sí acepto la sugerencia y sigue buscando más opciones. Normalmente cuando nosotros vemos líneas azules, significa que son pruebas, bueno, son algunas sugerencias de gramática, ya sea porque haya dado más espacios, porque a lo mejor hablo en plural cuando tenía que hablar en singular, o de la misma manera, no lo encuentro en el diccionario. Por ejemplo, le voy a decir omitir, no compruebe este problema, y puedo seguir aquí revisando. Por ejemplo, aquí, lo que está subrayado en rojo, significa que este sí es un error ortográfico, que la palabra no la encuentra. Y la sugerencia, pues es aquí, dividir ese texto. Entonces, nada más selecciono la opción y inmediatamente se ve reflejado sobre el documento. Aquí, de la misma manera, dominio D, y así podría irme con todo el documento. Vamos a suponer que nosotros ya acabamos de revisar todo este texto y que ya quedó, entonces simplemente, por ejemplo, aquí, disruptores. Yo puedo decir, ok, disruptores, sí quiero que aparezca y lo puedo agregar al diccionario. ¿Y eso qué permite? Que si es una palabra que probablemente no está en el diccionario de Word, como ahorita lo mencionó, cada que encuentre esa palabra ya no me va a preguntar por ella ni me la va a marcar como error. ¿Por qué? Porque nosotros ya la agregamos dentro de la lista de las palabras correctas en nuestro diccionario. Voy a cerrar esta ventana pensando en que ya quedó el documento. Y otra utilidad que tenemos dentro de la opción de revisar, por ejemplo, voy a buscar aquí una de las palabras, por ejemplo, habilidad, habilidad, por ejemplo. Selecciono habilidad. Esta palabra, por ejemplo, con botón derecho, voy a decir, quiero que me encuentres un sinónimo de ella, porque probablemente tenga muchas palabras repetidas dentro de este texto con esa palabra. Entonces, aquí tengo una opción en la cual puedo cambiar, pues, esa palabra, ¿no? Entonces digo, ok, quiero que pongas que es, en vez de habilidad, destreza. Y simplemente sustituye donde yo haya seleccionado. Por ejemplo, vuelvo a repetir, por ejemplo, habitual, botón derecho, de la misma manera, sinónimos, y digo es usual. Otra opción que tenemos, digo, aprovechando que estamos dentro de la pestaña revisar, por ejemplo, es la de traducir, ¿no? Sin necesidad de tenerme que ir a otra parte a un buscador, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, este texto. Y dentro de revisar, tengo traducir. Y voy a decir que quiero traducir, ojo, tengo la opción de traducir la selección o traducir todo el documento. Yo solo quiero esta selección. Me va a aparecer una nueva ventana del lado derecho, que es la de traductor, y detecta en este caso que está en español. Yo quiero que cambie, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar el idioma que yo quiero y quiero que lo deje a inglés. Y aquí lo tenemos. Obviamente, acuérdense que los traductores, pues siempre hay que dar como una revisión de que sí sea coherente lo que estamos tratando de decir, ¿no? Obviamente no es, no es 100% a veces confiable, pero es una
ayuda muy grande el que tengamos esta herramienta dentro de nuestro documento. Funciona, digamos, exactamente igual que el traductor de Google, DeepL, etcétera. Muy bien. Viendo que si lo puedes volver a repetir de cómo lo hiciste, por favor. Claro que sí. Para hacer la parte de traducción, voy a cerrar esta ventana. Voy a buscar, por ejemplo, otro texto. Y vamos a pensar que quiero solo este párrafo. En revisar, en el grupo de idioma, tengo la opción de traducir. Tengo dos opciones, traducir por selección o traducir todo el documento. Aquí únicamente quiero la selección. Se habilita la ventana del lado derecho. Normalmente, si ya lo han hecho la traducción en ocasiones anteriores, les aparece el idioma al cual quieren cambiar. Si no, les pone español, español, y ustedes ya eligen dentro de este diccionario a cuál quieren traducir. Entonces, digo, del español al inglés. Y si estoy de acuerdo, le pongo insertar. Y si quiero hacer, bueno, ya una revisión yo tal cual del texto, bueno, aquí yo ya por supuesto lo puedo modificar. Ok. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Ok. Bueno. Dentro de los estilos, que ahorita también acabamos de ver que son los títulos, que ya están predeterminados, cómo modificar un estilo, como fue la cuestión del estilo normal, agregar una letra capital, dividir en columnas, pues también tengo la opción, por ejemplo, obviamente de seleccionar aquí, por ejemplo, este texto, inicio, y voy a elegir dentro del grupo párrafo la opción de viñetas. Aquí tenemos viñetas predeterminadas. Sin embargo, ustedes también pueden definir una nueva viñeta, en la cual pueden buscar imágenes de internet y traer esas viñetas a este grupo. Aquí ahorita por omisión voy a dar la opción de viñetas con cuadros y muchas veces las viñetas necesitamos que estén alineadas más hacia la derecha o a la izquierda. Simplemente son con estas dos opciones de tabulador hacia donde yo quiero alinearlas. Por otro lado, por ejemplo, tengo aquí un texto que dice estrategia y visión, personas y cultura y hasta ejes de la transformación digital de negocios. Hay veces que textos yo los quiero convertir en tablas. Yo puedo hacer eso siempre y cuando tengan en común algún carácter como identificación. Por ejemplo, si yo tengo habilitada ahorita la letra P de párrafo, entonces puedo observar que este símbolo, por ejemplo, significa que hay un tabulador entre cada uno de estos textos. Y esto me indica que es un salto de línea. Esto siempre y cuando esté habilitado, si no, simplemente no veo nada. Si yo tengo algo que está igual para un texto en particular, entonces yo voy a seleccionar estos párrafos y voy a elegir la opción de insertar tabla y voy a obtener la opción de convertir texto en tabla. Aquí, por ejemplo, en automático, como detecta que hay tabuladores en ciertos textos y que hay, por ejemplo, saltos de renglón cada que termina en una línea, entonces puedo seleccionar esta opción. E incluso si no aparecen, aquí yo puedo elegir por qué otros separadores de textos están. Los anchos de columna significan es el ancho de columna de mi tabla que se va a generar, o puedo hacerlo autoajustar al contenido, autoajustar a la ventana. Voy a dejar la que se tiene por omisión. Voy a dejar la opción de aceptar. ¿Se dan cuenta? Cada que yo tenía un tabulador, entonces me está insertando una columna, y cada que yo tenía un párrafo para un salto de línea, pues ahora ya me pone un renglón distinto.
Al momento que yo selecciono esta tabla es un objeto dentro de mi documento, me habilita lo que se llama, esto se le llama barra de herramientas contextual. Y existen muchas barras de herramientas contextuales dependiendo del objeto que yo esté seleccionando. Por ejemplo, en este caso es una tabla, me aparece la barra de herramientas contextual de tabla. Aquí, por ejemplo, pues tengo la opción de estilos predeterminados. Dentro de los estilos predeterminados, pues como yo les decía, esto nos ahorra mucho trabajo, ¿no? Ya se encuentran con ciertos colores, formatos particulares. Por ejemplo, voy a elegir una de estas opciones. Y por ejemplo, si no es precisamente el formato que yo quiero, puedo obviamente cambiarlo aquí, y en esta opción del grupo de opciones de estilos de la tabla, puedo cambiar fila de bandas, primera columna. Por ejemplo, yo no digo primera columna, no quiero que quede con el formato que tenía, de un solo, resaltando el color naranja. Quiero que quede nada más para lo que es la fila del encabezado, y si quiero la fila de bandas. La fila de bandas son estas líneas blanquitas que aparecen. Yo voy a seleccionar mi tabla y, al igual que cualquier texto, pues en el grupo de inicio tengo dentro del grupo de párrafo la opción de centrar. Entonces aquí estoy centrando el texto que se encuentra dentro de mi tabla. Ahorita vamos a ver que, bueno, la tabla quedó dividida en 2 hojas. Vamos en un momentito, cuando empecemos a dar el formato, la opción de títulos, lo vamos a dejar en una sola página. Aquí, por ejemplo, digo, tengo ejes de la transformación digital de los negocios. Quiero que sea, por ejemplo, un título 2. Entonces, selecciono únicamente título 2. Y ven que los formatos no han cambiado. Muy bien. Tengo ahorita, voy a cambiar el formato, por ejemplo, de alguna palabra que yo quiera resaltar dentro de mi documento. En este caso, quiero buscar la palabra internet. Entonces voy a ir a la opción de buscar, que se encuentra, ¿no?, dentro de la pestaña, dentro del grupo edición está buscar, y la otra es la opción de reemplazar. Si yo doy la opción de buscar, obviamente aquí nada más tengo la parte de dónde está la palabra, ¿no? Por ejemplo, internet. Dice, ok, aquí está internet. Yo puedo seleccionarla y marcarla en un formato en particular, pero si yo quiero que todas las palabras de internet tengan las mismas características, esta opción no sería una opción eficiente, porque pues tendría que aplicar el formato tantas veces yo lo encuentre. Entonces, seleccionamos la opción de reemplazar. Y dentro de reemplazar, me dice, ok, ya buscaste internet. ¿Con qué lo quieres reemplazar? Ojo, yo lo quiero reemplazar con la misma palabra, pero que tenga un formato en particular. Aquí tenemos la opción de más. Dentro de más, selecciono internet, que es la que quiero reemplazar. Aquí el único sí consejo que les doy es que siempre seleccionen la palabra a la cual le quieran aplicar formato, porque si no, por omisión lo hacen la palabra buscar y no va a encontrar nunca una palabra internet con las características que le estamos dando. Entonces selecciono formato, fuente, y por ejemplo aquí le voy a decir, quiero que tenga un color vino y que sea negrita cursiva. Cada que encuentre esa palabra, así va a aparecer. Entonces elijo aceptar. Vean que aquí hace ratito no tenía ningún formato en particular. Aquí ya aparecen, y doy la opción de reemplazar todos. Me indica cuántas palabras se encontró en el documento. Entonces significa que hubo 3 reemplazos de internet y ya con las características que yo acabo de dar.
aceptar y voy a cerrar. Voy a buscar nuevamente internet. Por ejemplo, aquí veo, me dice que aquí lo agrupa por títulos, páginas y resultados. Este es donde estamos ahorita. Si voy al siguiente, aquí veo otro párrafo. Si yo le doy clic en esta pestaña de navegación, vean que me lleva a esta sección y esa palabra también ya la cambió. Me voy a al último párrafo de mi ventana de navegación, donde únicamente lo que estoy haciendo es para verificar que lo haya hecho. Esto que aparece en amarillo fue ahorita porque está haciendo la búsqueda. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, Parece que no, Moni. perfecto. Voy a seleccionar ahorita la opción de las imágenes. En este caso, voy a poner en cada imagen, quiero darle un formato e insertar un título. Para ello, simplemente es colocarse en aquellas imágenes que necesitamos. Yo ya las tengo previamente aquí guardadas. Y vean que yo les comenté, aparecen barras de herramientas contextuales dentro del objeto que yo esté seleccionando. En este caso, hace ratito decía herramientas de tabla, ahorita dice herramientas de imagen. Selecciono formato. ¿Ya qué me refiero con eso? Perdón, es que hace ratito creo que no se los comenté. Si yo me salgo de esta barra de herramientas contextual porque selecciono otro texto, vean que no me aparece ya formato de imagen. Eso es muy común que digan, es que no quiero modificar esto, pero no, no me aparece el menú de formato de imagen. No es porque no esté habilitado, es porque hay que seleccionar el objeto que quiero para que aparezca esa opción. Ya que lo tengo, entonces, ahora sí, voy a seleccionar alguna de los formatos que por ejemplo están preestablecidos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos efectos de imagen. Digo, aparte del estilo de la imagen, así como le dimos estilo a la tabla, estilo al texto, estilo al título, pues también puedo darle un estilo diferente a los que están predeterminados. Y por ejemplo, yo puedo decir, aunque quiero con bisel, que quede un poco más resaltada la imagen. La imagen yo no la quiero aquí. Quiero ajustarla dentro del texto. Entonces, seleccionando esta imagen, voy a elegir ajustar texto. Y tengo varias opciones, cuadrado, estrecho, transparente. Y si ustedes ven, cada que yo voy seleccionando, pasando al cursor en alguna de las opciones, pues la imagen se va moviendo. Una vez que quiero estrecho, esto significa que el texto que esté a su alrededor, vean, va a tomar como un poco la forma o el contorno alrededor de la imagen. Entonces, esto me permite, por ejemplo, yo voy a subir la imagen. Ahí está. Ya que tengo el formato que yo quiero, con botón derecho voy a insertarle un título. Tengo esta opción o tengo la opción de ir a referencias y aquí también está la parte de insertar título. Cualquiera de las dos se pueden elegir. Aquí yo con el menú del botón derecho del mouse elijo insertar título y por omisión puede ser que tenga ilustración, imagen, figura y aquí están los rótulos. Tiene ecuación, ilustración y tabla. Si yo quiero que en vez de ilustración tenga otro nuevo rótulo, yo aquí podría dar la opción de figura, por ejemplo, ¿no? La numeración se la da de forma automática Word. Yo no me tengo que preocupar por eso. La posición significa en dónde quiero que ponga el título, si abajo de la imagen o arriba de la imagen, ¿no? Que es muy común ver cualquiera de estas dos opciones. Y yo puedo excluir el rótulo del título. O sea, por ejemplo, aquí significaría que únicamente le pone 1 y la descripción de la imagen que yo quiero. Pero yo sí quiero que aparezca con un rótulo. Yo aquí puedo escribir dentro del título, puedo decir hasta
Y a un lado puedo escribir el título que yo quiero para describir la imagen. Por ejemplo, dispositivos móviles. Dentro de este cuadro yo puedo, al igual que todo el texto que tengo en mi documento, igual, centrar o alinear a la izquierda, dejarlo a la derecha, pero todo sobre el cuadro del título, sin necesidad de tenerme que preocupar de mover todo ese texto. Por ejemplo, aquí yo veo, tengo varios espacios, entonces puedo borrar los espacios que me estén sobrando. Voy a insertar ahora, por ejemplo, un título a la tabla. Entonces, sobre la tabla que yo puedo seleccionar la tabla o puedo decir aquí, insertar, perdón, en referencias, insertar título, pero en este caso yo no quiero que diga figura, quiero que diga, por ejemplo, tabla. Aceptar y voy a escribir resumen de tópicos de transformación digital. Y voy a aceptar este título. Estos títulos, aquí por ejemplo, dentro de mi cuadro de estilos, vean que aparece como tipo descripción. Y estos me van a permitir posteriormente crear mis tablas de imágenes, figuras, en mis tablas para la redundancia, de tablas. Voy con la siguiente imagen de la misma manera. Cuando yo me posiciono en ella, aparece la barra de herramientas contextual, elijo formato, selecciono cualquiera de las opciones que ya tengo preestablecidas. Bueno, por ejemplo, esta, efectos de imagen. Puedo elegir, por ejemplo, una que diga bisel. Como la imagen es muy blanca, no se alcanza a ver. Ajustar texto. Y aquí, por ejemplo, decir cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo ahora de este lado. Si ustedes recuerdan, con botón derecho, tengo la opción de insertar título. Y ven que en automático me pone tabla 2. ¿Por qué? Porque la última referencia que yo hice fue insertar una tabla. Pero ahorita lo que yo quiero no es una tabla, es una figura. Aquí hay que tener cuidado de que seamos coherentes con cómo estamos nombrando a nuestras figuras, ¿no? Si a todo le he puesto figuras, pues tengo que hacer referencia al título como figura. Si a todo le he puesto ilustración, como ilustración. Porque si no, entonces, cuando si yo le pongo aquí ecuación, vean que me pone que es ecuación 1. Obviamente Word no distingue el objeto que yo estoy seleccionando. Yo sé que esto es para mí una figura, pero Word es muy obediente y hace la selección que yo pongo. Entonces, si fuera una ecuación, pues sería la ecuación 1. Pero yo en este caso es mi figura número 2 y yo no me tengo que preocupar por la numeración, que luego a veces es algo que si insertamos figuras o ilustraciones entre figuras que ya habíamos puesto y hay que corregirlo, no. ¿Por qué? Porque automáticamente lo hace a través de esta opción. Entonces pongo figura 2 y digo sustitución digital. Y elijo centrar. Ok. Tengo en esta parte un salto de sección que dice continuo. Los documentos yo puedo tener diferentes saltos de secciones, los cuales, ¿para qué me sirven? Una, para poder tener diferentes formatos dentro de mi documento, como es en este caso, tengo un texto continuo y luego lo dividí por un texto dividido entre columnas, o para poder tener diferentes encabezados y pies de página dentro del documento. Muchas veces requerimos que, por ejemplo, las páginas pares tengan un cierto formato a diferencia de las páginas impares, o que la numeración en unas partes sea con números y en otras sea con letras. Entonces, los saltos de sección, esto entre otras cosas, me permiten hacer. Aquí, por ejemplo, yo quiero que esta parte, que quedó como un salto de sección continua, porque está dentro del mismo documento,
quiero que quede en otra página. Entonces, tengo la opción de disposición. Y dentro de disposición está la opción de saltos. Saltos de página y saltos de sección. Los saltos de página se hacen sobre el mismo documento, como fue sobre la misma hoja, como fue en este caso. Los saltos de sección lo que me permite hacer es, yo puedo hacer de página, es decir, que me cambie este pedacito de 2 columnas a una página diferente, pero la sección no va a cambiar. Si no cambia la sección, yo no puedo tener diferentes encabezados ni pies de página. Pero si yo lo hago, por ejemplo, un salto de sección, con eso, aunque parecieran las mismas funcionalidades, son diferentes. ¿Cuál es entonces la diferencia? Dijimos que un salto de sección me permite tener diferentes encabezados y pies de página, y un salto de página simplemente tener diferentes formatos dentro de la misma hoja. En este caso, yo quiero un salto de sección, un salto de página, porque no quiero cambiar ahorita ni encabezados ni pies de página sobre estas 2 hojas. Al hacer eso, vean que sin necesidad de tener que yo estar dando, muchas veces a veces lo que se dice, enter, y bajarlo, eso que puede hacer, a lo mejor nos queda bien el documento, pero si yo agrego más texto antes de estos párrafos, pues después me van a sobrar estos enter o estos saltos de línea en mi documento y hay que borrar. Entonces, hay que evitar hacer eso. Y aparte, bueno, si tenemos esta opción, pues hay que utilizarlo. Aquí ya lo tenemos, ya con solo un clic, ya quedó en 2 hojas distintas. Vamos a pensar que, bueno, el tamaño de letra no me convence. Quiero tener un tamaño de letra más pequeño. Ya vimos que si, pues una vez es seleccionando párrafo por párrafo, no puedo seleccionar todo el documento, porque si selecciono todo el documento, entonces también voy a modificar el tamaño de letras de mis tipos de títulos. Entonces es simplemente modificar el estilo normal. Entonces, por ejemplo, aquí con botón derecho, con normal, elijo modificar. Y en modificar le digo, ok, quiero que todo el estilo normal, que es por omisión como se escribe el documento, quede en tipo de letra gris. Si lo alcanzan a ver, pues la letra ya se hizo más pequeñita para todo mi documento. Y en un solo paso, sin necesidad de escribir yo todo mi texto. Por ejemplo, esta imagen yo la puedo mover y su título sin ningún problema es como si fuera igualito que en un PowerPoint. Puedo seleccionar esas partes de sección. Eso. Aquí, por ejemplo, si yo quiero que todos los ejes de la transformación digital me quedó, que es un tipo de título 2, sé que es un tipo de título 2 porque está dentro de mi cuadro de estilos, que lo tengo. Quiero que cada que encuentre un tipo de título 2 aparezca en una página diferente. Es muy sencillo. En este caso, selecciono, por ejemplo, ejes de la transformación. Perdón, quiero modificar el estilo. Entonces, sobre el mismo título 2, con botón derecho, elijo modificar. Y dentro de formato, tengo varias opciones. Esto ya ahorita lo vimos a través de la modificación del estilo normal. Me voy a ir a la opción de párrafo. Dentro del párrafo, tengo la opción de líneas y saltos de página. Ok. Y yo voy a dejar las que tiene por omisión y voy a elegir la que es salto de página anterior. Las opciones anteriores, que es control de líneas vidas y huérfanas, conservar con el siguiente, conservar líneas juntas, estas son muy útiles cuando manejo yo el texto del documento, para evitar que me queden párrafos cortados o que si hay un párrafo de una sola línea quede solo al final. Entonces, en este caso empezar en una hoja nueva. Estas opciones son muy útiles cuando se manejan los estilos normales. En este caso, estoy ahorita en un tipo de título 2 y quiero que cada que encuentre un tipo de título 2 en mi documento, empiece en una hoja nueva. Entonces, seleccionamos aquí, aceptar y aceptar. ¿Y ustedes vieron? Entonces tengo título 2 y aquí está ya en una página diferente. Me va a decir, no, pues no hizo nada. No, claro que sí. Al momento que detecto que por ejemplo, ya lo tenía en una página nueva, pero obviamente como ya está en una página nueva, no me inserta una hoja en blanco.
Entonces queda donde yo quiero, ¿no? Entonces, si yo insertar cualquier título 2, pues va a aparecer en una hoja nueva. Conclusiones, por ejemplo, también es un tipo de título 2. Estos triangulitos que aparecen aquí es para ocultar el párrafo que se encuentra dentro de mis títulos. ¿Sí? Es, digamos, un poco la parte que vimos en esquematización. Yo podría ver cómo está, voy a regresarme aquí en vista, esquema. Aquí se ven todos. Por ejemplo, yo quiero muestran el nivel, hasta el nivel 3, que es el que yo tengo. Estos triangulitos serían como estos símbolos de más, que me permiten ver o no ver las opciones, el párrafo que se encuentra dentro de ellos. Voy a cerrar vista esquema y aquí lo tenemos. Voy a insertar una nueva imagen. Me voy a ir a un buscador. Y bueno, yo aquí, un buscador de imágenes que a mí me gusta mucho es el de Pexels. Aquí yo puedo buscar imágenes o fotos gratuitas de muy buena resolución. Entonces, por aquí me pongo a decir transformación digital. Y bueno, aquí aparecen varias opciones y yo puedo elegir alguna que yo quiera, ¿no? Vamos a ver, buscando que diga tecnología, perdón, pongo estas aquí. En alguna. Ok. Por ejemplo, vamos a buscar esta. Creo que sí estaba más. Transformación digital, perdón, ya son las que estamos buscando. Y voy a elegir, por ejemplo, para irme a la imagen simplemente le doy clic. Voy a descargar la imagen. Aquí descargo la imagen. Me voy al documento. Elijo insertar imágenes. En mi caso, quedo en descargas. Y bueno, aquí ya tengo yo, por ejemplo, dos imágenes. No voy a insertar. Esta era otra imagen que había descargado. Voy a dejar ya esta. Y si se dan cuenta, bueno, obviamente, pues mi texto se recorre porque la imagen ocupa un lugar dentro de mi documento. Estoy seleccionando la imagen, se habilita la barra de herramientas contextual. Voy a ocupar la opción de, hay una opción de color. Y por ejemplo, le voy a cambiar el color a esa imagen. Y por otro lado, aquí también tengo efectos artísticos. No sé si ustedes los han manejado, pero son opciones. Esto, voy a guardar para no tener sorpresas. Esto es importante. Siempre que tengan documentos, guarden constantemente, ¿no? Para evitar pérdidas. Entonces, voy a elegir ahora uno de los efectos artísticos y voy a enviar esta imagen. En ajustar texto la voy a enviar al fondo, detrás del texto. Okay. Y esta imagen la voy a hacer un poco más grande. Para que ocupe esta parte del documento. Entonces es una parte de cómo poder enriquecer algún documento con el uso de imágenes. ¿Alguna duda hasta aquí? No tenemos levantadas manitas, pero tampoco en el chat, pero creo que ya llegamos a la mitad del tiempo. Okay. Si quieres, hacemos un pequeño break. Son las 6:07. Regresamos a las 6:15, si les parece bien. Unos 7 minutos de break para que vayan, tomen agua, se levanten y volvemos y continuamos. Muchas gracias. Regresamos en 8 minutos. Regresamos, por favor. Muchísimas gracias de que se tomaron el break. Vamos muy bien.
Vamos a continuar con esta segunda parte y al 5 para las 7 más o menos daremos la sesión de preguntas por si tienen alguna duda, pero les recuerdo que pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta, si quieren que se repita algo de lo que está presentando la profesora. Moni, comenzamos. Muchas gracias. Vamos a compartir. Y ok. Bueno, entonces nos quedamos en la parte de la imagen, en la cual la mandé al fondo y le apliqué algunas características para evitar que el color de la imagen, el tipo de imagen, pues tape, en este caso, el texto, ¿no? Aquí, bueno, podemos trabajar con varias opciones, por ejemplo, que son correcciones, que ya tiene de manera predeterminada el mismo Word. Ok. Bueno. Lo que voy a hacer ahorita, entonces, voy a numerar mis títulos y cuando hablo de numerarlos no significa que a cada título le voy a empezar a escribir manualmente 1, 2, 3 o 4, no. Existe la opción dentro de inicio en el grupo de párrafo. Hay dos opciones. Es común confundirse a veces con la numeración de párrafo y esta es con la numeración de listas multinivel. En este caso vamos a elegir de la biblioteca de listas las que dice 1, título 1, 1.1 y así sucesivamente. Yo puedo definir nuevas listas multinivel o seleccionar de las que ya están predeterminadas. Ahorita voy a seleccionar de las que ya están predeterminadas y lo que vamos a poder ver es que ya a cada título, vean, unas en el estilo, se agregó la numeración y si se hizo correctamente, pues tengo la numeración dependiendo, en este caso si era un título 2, se selecciona aquí, por ejemplo, puedo ver que dice 1.1, 1.2 y los títulos es 1.2.3, que es los niveles en los que quedó mi documentación. Ok. Ya teniendo esto, lo que voy a hacer ahora va a ser insertar mi tabla de contenido. La tabla de contenido, pues obviamente se va a basar en los niveles o en la esquematización que yo haya dado. Voy a disposición, a referencias, tabla de contenido, y voy a elegir la segunda opción. Tengo aquí varios estilos igual predeterminados. Elijo en este caso la segunda. Y si ustedes observan, ya tengo la esquematización que nosotros habíamos visto a través de esta vista, pero ahora la tengo sobre mi documento. La ventaja de ello es que yo al seleccionar, por ejemplo, si yo oprimo mi tecla control, aparece el cursor en forma de manita y le doy un clic, me lleva a esa sección. Si ustedes recuerdan, yo les comenté todo lo que yo maneje como referencia son vínculos que pueden llevarme a otras secciones del documento. Entonces aquí lo podemos ver muy claramente. Así como inserté una tabla de contenido, ahora voy a insertar una tabla de ilustraciones, que fue la que acabamos de figuras, perdón, que fue la que nosotros creamos. Entonces voy a insertar en referencias. Aquí, por ejemplo, no es una tabla de contenido. Dentro de títulos tengo insertar tabla de ilustraciones. Aunque el título no corresponda a lo que yo quiero poner, que es una tabla de figuras, es el nombre general que le da Keyword. Entonces selecciono insertar tabla de ilustraciones. Sin embargo, en los rótulos yo puedo elegir de qué quiero generar esa tabla. De ecuación, figuras, tablas, etc. Entonces le digo figura. Tengo caracteres de rellenos predeterminados y también tengo estilos ya guardados. Por ejemplo, aquí voy a ponerle un estilo, el estilo personal, por ejemplo, podría ser este, y elijo aceptar. Y aquí tengo
las figuras, a esto normalmente se le llama tabla de figuras o índice de figuras, porque de alguna manera está ordenado numéricamente. A diferencia de la tabla de contenido, aquí no le pone un título. Tabla de figuras. Okay, voy a seleccionarlo. Aquí, por ejemplo, yo puedo copiar el formato. Si yo quisiera copiar el formato que tengo aquí en tabla de contenido, simplemente selecciono, me voy a inicio y voy a ir con el copiar formato con la brocha. Con esta brocha selecciono el texto que yo quiero y queda del mismo tamaño, color y tipo de letra sin necesidad de preocuparme qué letra era, qué color, qué tamaño. Aquí lo hago de esta manera. Okay. Cada que encuentre igual. Ahorita voy a aprovechar que tengo este título 1. Voy a insertarle para practicar que me inserte aquí en formato, en párrafo, un salto de página anterior. ¿Eso qué significa? Cada que encuentre un título 1 lo va a poner en una hoja diferente. Aquí, por ejemplo, no quiero que no tenga numeración. Aquí le voy a quitar la numeración y listo. Vamos a darle. Aquí le voy a decir que voy a copiar este formato, perdón. No, muy bien. Y para que le voy a aplicar título 1 a para que la numeración quedara de nuevo en 1 y no en 2 como la tenía cerrada. Las tablas de contenido, si yo inserto varias cosas en mi documento, yo ya había generado esta, con botón derecho tengo la opción de actualizar campos. Esto me permite actualizar ya sea nuevos títulos que yo haya dado en mi documento o actualizar el número de página en el que haya quedado alguno de estas secciones. Puedo actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla. Yo les sugiero que actualicen siempre toda la tabla para evitar omitir algunas secciones del documento. Bueno, al final me voy a colocar ahorita, por ejemplo, aquí en sector y voy a hacer aquí dos cosas. Una es en referencias, voy a insertar una cita bibliográfica. Le voy a decir agregar una nueva fuente. Yo cuando quiero agregar una nueva fuente puede ser de tipo libro, sección de libro, artículo, revista, periódico. Tengo muchas opciones. Ok. Elijo libro de López. Título. Vamos a poner que el libro se llama Transformación Digital. Sale este libro en el 2020. Voy a llenarlo con los datos básicos. Pero también tengo que mostrar todos los campos bibliográficos, si es que quisiera agregar más detalle. Entonces voy a dejar esto por omisión. Aceptar. Y aquí me agrega una referencia bibliográfica. Esta referencia bibliográfica ya va a aparecer dentro de mi biblioteca de este documento. Entonces vamos a pensar que lo quiero agregar en otra sección. Aquí, esta parte. Puedo insertarla simplemente con darle clic. Ya no tengo que volver a llenar. Muy bien. Bueno, vamos a suponer que ahora quiero insertar mi bibliografía. Entonces me voy a ir a mi última, tengo una página de más, voy a borrar esta. ¿Cómo inserto la bibliografía? Simplemente me voy a la opción de referencias, bibliografía, y elijo alguna de las que vienen por omisión. Elegí la primera y me da los datos completos de estas referencias bibliográficas. Por último, voy a querer generar un índice de aquellas palabras, de algunas palabras que se estén repitiendo. Por ejemplo, voy a buscar
la palabra digitalización. Ok. Y en referencias voy a decir dentro del grupo índice marcar entrada. Aquí está ya seleccionada, la palabra se escribió porque yo ya la había buscado y elijo la opción de marcar todas. Si estoy a la vista donde tengo habilitado la opción de párrafo, se va a aparecer como esta etiqueta. Si yo la deshabilito, no aparece. ¿Sí? Esto es Luego, voy a insertar, a ver, otra nada más. Ahora la otra palabra que voy a buscar va a ser empresarial. Ok, aquí ya encontré una palabra. Igual voy a seleccionar en referencias, marcar entrada, marcar todas y cerrar. Marqué dos entradas entonces, digitalización y empresarial. Voy a ir después de bibliografía, pues voy a insertar ahora un índice. Entonces, dentro de referencias está insertar índice. Voy a decir que lo quiero de una columna y tengo aquí algunos estilos. Voy a elegir, por ejemplo, el estilo clásico y aceptar. Y lo que hace es escribir la palabra que buscamos y en qué hojas, perdón, en qué páginas se encuentra esa ocurrencia. Entonces elijo aquí que es un índice o glosario. Inicio y voy a dar la opción de título punto. Vean que ya automáticamente me respeta la numeración. Y una de las opciones que yo le había dado a este estilo era que se pusiera una hoja nueva. Mi tabla de contenido, por ejemplo, no aparece, llego hasta conclusiones. Entonces, con botón derecho voy a decirle actualizar campos, actualizar toda la tabla. Y aquí ya me van a aparecer bibliografía e índice. Ok. Por último, a este documento lo que voy a hacer es insertar una portada. De acuerdo al tema que yo haya elegido al principio, tengo distintas opciones para elegir. Entonces, por ejemplo, voy a elegir esta. Y en las cuales yo puedo, ya con un formato que quedó elegante, pues ya nada más es cambiarle el título al documento. Muchas veces los documentos necesitamos enviarlos en un formato PDF. Entonces, aquí, por ejemplo, lo único que tendría que hacer es archivo, guardar como, ubico donde quiero guardarlo y elijo la opción de PDF. Normalmente Word tiene la opción de autores. Aquí, por ejemplo, este nombre lo toma de la computadora cuando si la computadora se configura, bueno, le asocian un nombre del usuario con el que se haya logueado, pero ustedes aquí podrían modificarle si es que no tiene su nombre y lo quisieran cambiar, aquí lo podrían poner. Aquí nada más lo dejo como PDF y guardar. Con esto lo que hace es abrirme ya el documento en PDF. Entonces, ¿cómo queda? Bueno, algo que faltó, perdón, de aquí es la numeración. Antes de terminar este documento. Okay. Voy a irme a insertar y dentro del grupo encabezados y pies de página tengo varias opciones. Tengo números de página que es posición actual. Aquí, por ejemplo, yo no he seleccionado. Así que eso que tampoco vamos a pensar que quiero en todos mis encabezados. Si yo selecciono aquí en mis encabezados, pues tengo encabezados de sección 1 y pie de página de sección 1. Yo aquí puedo tener un texto el cual se va a replicar. Si yo cierro aquí el encabezado y pie de página, me salgo de esta opción. Se va a poner en todas
mis páginas. Se replica, sin necesidad de tener que escribirlo. Y por otro lado, en el pie de página, pues tengo la opción de poner el número de página. Por ejemplo, aquí le voy a decir el final de la página del lado derecho y tengo algunos formatos predeterminados que podría yo poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar alguno. Ok, esta es una opción. Entonces aquí ya lo tenemos. Cuando yo les dije lo del nombre del autor, ese nombre de autor, por ejemplo, yo aquí no lo escribí en mi portada, lo tomo de etiquetas precargadas, que precisamente es la que habíamos dado cuando le di guardar como, aquí en el documento, la tomó de esta sección. Pero por supuesto yo puedo aquí poner el nombre, cambiarle el nombre si este no es el que yo quiero. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, ok, Tenemos una duda. sí, ¿Podrías decir lo último que fue insertar portada? claro. Para insertar la portada, dentro de la pestaña Insertar, hay un grupo que se llama Páginas. Acuérdense que si tienen otras versiones, probablemente no se llamen igual las pestañas y los grupos. Sin embargo, por ejemplo, hay una que dice diseño de documento, bueno, en otras versiones, pero les aparece dentro de esos grupos la de portada. Nada más es selecciona, o sea, elijan esa opción y pueden elegir alguna que a ustedes les agrade. Normalmente los colores, tipo de letra, son congruentes con el tema que ustedes eligieron. Casi todas, por ejemplo, son las mismas portadas, pero el color de la letra y el tipo de letra va a ser de acuerdo al tema que hayan elegido. A lo mejor si yo elegí otro tema, van a encontrar las mismas, pero en color azul, con letra de Times New Roman, en cursiva, pero casi siempre son las mismas. Aquí, bueno, tienen varias opciones para elegir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero insertar esta portada, vean que a mí me sustituye, como yo ya había insertado una, a mí me sustituyó por la que tenía y ya queda guardado esto. Aquí nada más puedo cambiar los campos que yo requiera. Y lo que no necesite, lo borramos. O sea, no. Aquí en fecha, por ejemplo, yo puedo elegir, me da la opción Word de elegir ya el campo, sin necesidad de tener que escribir yo la fecha día mesiano. Nombre de la empresa, por ejemplo, digo, no, esto no lo quiero poner, lo borro. Okay. ¿Alguna otra duda? No, mencionan gracias por la explicación y no tengo ninguna otra duda. Perfecto. Bueno, otra de las herramientas muy utilizadas para Word y que nos ahorra mucho tiempo es la parte de combinación de correspondencia. Entonces, para ello, me voy a apoyar en un documento que yo ya tengo previamente guardado. Lo abro. Y voy a abrir uno. Ok, acuérdense que cuando nosotros abrimos un nuevo documento, al igual que en PowerPoint, por ejemplo, tenemos plantillas preestablecidas. En este caso, bueno, yo quiero hacer, por ejemplo, una invitación a un evento, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunas opciones. De hecho, ya vienen aquí, por ejemplo, formatos de CVs. Interrumpir porque creo que esta pregunta va de lo de correspondencia. Ujú. Llega Rosario pregunta si se podría insertar una imagen en la portada. Una imagen, perdón, ¿qué? Una imagen en la portada. Ah, sí, por supuesto. El documento como tal, déjenme, me regreso al otro documento, es sí, tal cual tú puedes agregar las imágenes o editar las secciones que tú quieras. Mira, te das cuenta que, por ejemplo, está agregado un cuadro de texto con flecha, entonces tú puedes insertar imágenes sin ningún problema. Insertar, y aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer
Un segundo. Dentro del cuadro de texto, tengo que insertar, por ejemplo, un cuadro de texto y aquí ya tengo la opción de imágenes. Hay una parte, por ejemplo, acá está otro cuadro de texto. O sea, esta está como una plantilla en la cual se agregaron varias secciones y en cada cuadrito de texto yo puedo agregar las imágenes que mejor me queden o inserto un nuevo cuadro de texto. Entonces, si no lo quiero ni aquí ni acá, entonces inserto un nuevo cuadro de texto. Tengo opciones, quisiera algunas de estas. Y lo voy moviendo donde me convenza y ya voy poniendo lo que yo requiera dentro de él. Aquí es la búsqueda y ya puedo insertar cualquier otra, ¿no? Por ejemplo. Y ya le damos el formato que queramos. Muy bien. No sé si hay si quedó alguna otra duda o si quedó claro cómo insertar la imagen. Ok. Supongo, ya no tenemos No. duda. Muy bien. Bueno, entonces voy a seguir en el otro documento. Ok, entonces aquí les comentaba que tengo varias opciones para ocupar estas plantillas que ya están hechas y nos ahorran pues mucho trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ocupar esta opción que dice membrete de curva azul. Ojo, tengo opciones de empresa, tarjetas, o sea, yo puedo, dependiendo de lo que yo necesite, puedo ir haciendo búsquedas más específicas y en las categorías todavía las voy agrupando de acuerdo a mis necesidades. Estas son sumamente útiles donde nada más realmente hay que llenar campos o borrar aquellos que no requieren. Entonces, bueno, voy a insertar uno nuevo y voy a elegir el de membrete de curva azul. Crear. Y aquí, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es invitar a un evento. Y pues ya sin preocuparme por la edición de imágenes, ni por el tipo de letra, por ejemplo, o el estilo, pues voy a aprovechar ya esta plantilla. Entonces, voy a borrar lo que no requiero, por ejemplo, se puede borrar. Y aquí, por ejemplo, voy a insertar algunos otros campos. La combinación de correspondencia lo que se basa principalmente es muy útil para este mismo documento, por ejemplo, se lo voy a querer enviar a varias personas, ya sean documentos que quiera imprimir, que quiera mandar por correo electrónico, o en este caso, por ejemplo, sobres o etiquetas, es muy útil aplicar esta herramienta. Para ello lo que necesito tener, o les sugiero tener obviamente, es un registro de las personas y de los datos con los que quieren llenar esta plantilla. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo unos datos previamente guardados en Excel, en los cuales es importante que cada columna tenga el agrupamiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el nombre, el cargo, la empresa, o podría tener nombre, cargo, empresa, género, nombre, apellido paterno, apellido materno, tantos campos como yo requiera. Ok. Entonces, de aquí, ya que tengo esto, entonces voy a borrar. Nada más borro estas secciones que no necesito. Okay. Voy a insertar, irme a correspondencia y seleccionar destinatarios. Ojo, puedo tenerlo en Excel o puedo yo escribir una nueva lista. Aquí en este caso ya tengo una lista existente para no tener que estar ahorita invirtiendo tiempo en el registro de cada una de ellas. Voy a buscar en dónde está guardada mi lista. Por ejemplo, aquí curso Word. Y, por ejemplo, aquí voy a decir curso Word y los datos, ¿no? Ok. Detecta en este caso que en mi hoja de Excel, solo la hoja 1 es donde yo tengo esos datos. Si tuviera más hojas con datos, yo tengo que seleccionar de todas las hojas cuál es la que contiene la información que yo requiero. Digo que es la hoja 1. Y pareciera que no hizo nada, pero al momento que yo lo seleccioné, se habilitaron más opciones de estos grupos. En este caso, yo voy a decir que quiero insertar un campo
combinador. Esos campos combinadores los toma de los nombres que nosotros teníamos del Excel que habíamos guardado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta parte? Aquí estos son los campos: nombre, cargo, empresa y género. Acá voy a seleccionar, por ejemplo, quiero el nombre, quiero el cargo y quiero la empresa. Aquí, por ejemplo, me dejó muchos espacios. Y eso no es porque yo se lo haya dado, sino porque así la plantilla lo tiene. Simplemente, aquí lo que voy a hacer es, en párrafo, le voy a decir quitar espacios antes del párrafo. Y ya los tengo ya. Selecciono aquí. Y en esta opción, puede ser agregar o quitar, ¿no? Quiero quitar los espacios. Y puedo darle todavía un formato a ese texto, ¿no? El color, tamaño, tipo de letra. Ok. Ya que lo tengo, entonces, vamos a suponer que digo que esta invitación pues no tiene el texto que yo quiero. Voy a seleccionar lo que no necesito. Me preguntan que cómo le hiciste para cargar el archivo de Excel nuevamente, por favor. Ah, claro. En correspondencia, en la opción de seleccionar destinatarios es usar una lista existente. Y aquí tienes que buscar el archivo, en la ruta, en el archivo donde lo hayas guardado, ¿no? O sea, en qué carpeta lo hayan guardado. Hay opción, aquí por ejemplo, yo puedo empezar a crear la correspondencia desde sobres, etiquetas, iniciar combinación de correspondencia. Aquí por ejemplo, aquí vienen las opciones de cartas, mensajes de correo electrónico, o sea, son muchas opciones que nos permite hacer esta herramienta. En mi caso, yo ahorita quise mostrarles con una plantilla que ya se tiene en Word y personalizarla para hacer una invitación a un evento. Pero tal cual la funcionalidad sean etiquetas, sobres, es exactamente lo mismo a las cartas. Es igual. Ok, voy a copiar ahora, entonces, por ejemplo, la información que yo necesito en mi invitación, porque pues aquí tiene otra cosa. Necesito, voy a copiar lo que yo tenía. Y ya que lo tengo, si se dan cuenta, cuando yo puse los campos nombre, cargo y empresa, a diferencia del texto que acabo de copiar, lo marca con unos símbolos del lado derecho y del lado izquierdo y del lado derecho. Para ver cómo va a quedar mi correspondencia, tengo la opción de vista de resultados. Y aquí me pone ya el nombre de la persona, de la primera persona, el cargo y la empresa. Yo puedo ver mi siguiente registro. Mi siguiente registro es la siguiente persona que yo tenía en mi archivo aquí de Excel. Bueno, aquí era Jesús Morado, Luis Vieira, Antonio Romero, y así lo voy a ver con cada uno de mis documentos. Vean, siguiente, Luis Vieira, Antonio, hasta que termine mi documentación. Esto yo le puedo decir finalizar y combinar. Ahorita lo puedo, ya sea editar documentos individuales, me hace un documento con una carta para cada uno de mis registros. Puedo mandar esto a imprimir y me va a imprimir a todas las personas que yo tengo registradas en mi base de datos, o puedo enviar mensajes de correo electrónico siempre y cuando, es importante, en mi lista pues tenga el correo registrado de las personas. Regreso a un documento. Aquí, por ejemplo, voy a decir finalizar y combinar y le digo imprimir documentos individuales. Puedo imprimir todos o solo ciertos registros. Cuando hablo de registros es de ciertos renglones o personas que tengo en mi hoja de Excel. Digo todos. No quiero imprimir. Editar documentos individuales, perdón, todos y aceptar. Se abrió ahorita un documento nuevo para mí que se llama Carta Zoom. Y aquí vean que ya tengo una de 10 páginas, en la cual me indica se hizo esto exactamente para cada uno de mis registros. Ok. Sí, pues esto que no quiero guardarlo.
Por ejemplo, si yo quisiera personalizar aún más este documento, yo puedo poner, por ejemplo, una estimada o estimado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a poner, me coloco después del texto de mis campos combinados, voy a quitar la vista previa. Pues aquí, por ejemplo, sé que estoy posicionada en el cuarto registro. Da igual en qué posición yo esté, porque esto es el documento, como el patrón, ¿no? Es el machote de mi documento. Aquí simplemente le voy a decir reglas. Sí, entonces, si no, nada más reviso aquí. M y F. Ok. Voy a decir, de mi campo género, cuando tú encuentres una F, quiero que escribas estimada. En caso que no, estimada. Obviamente aquí funciona para dos opciones, ¿no? Hombre o mujer. Aceptar. Voy a poner aquí en color. Perdón, voy a recitar un poquito en regla. Y aquí podría, por ejemplo, poner igual el nombre, podría poner más texto, ¿no? Igual que lo que quiero que vean es, yo doy correspondencia y en vista previa, dice doctor Jesús Estrada Morado, estimado, y aquí yo voy con el siguiente. Por ejemplo, tengo una mujer, ella me dice estimada. Para cada una de las personas, pues me va filtrando, ¿no? De acuerdo al género que yo haya marcado. Si yo tuviera un correo electrónico, finalizar, lo único que tengo que hacer es enviar mensajes de correo electrónico. Vamos a pensar que quisiera enviar esto por correo. Aquí en para, tendría que tener un campo que diga correo electrónico. Ahorita, por ejemplo, no lo tengo, pero vamos a pensar que en empresa tengo el correo electrónico. El asunto, pues, es el que aparece en el correo electrónico, ¿no? Entonces, aquí, invitación a conferencia. ¿Sí? Y el formato de correo electrónico. Y igual, como lo acabo de hacer hace rato, que se mostró un documento con todas las cartas, aquí también yo puedo seleccionar solo algunos registros o todos y le doy la opción de aceptar. Para poder hacer esto, tengo que tener habilitada la opción, bueno, obviamente en una máquina donde esté configurada mi cuenta de correo electrónico, si no, no hay manera de cómo enviar. No, ahorita, por ejemplo, pues voy a hacer la finalización de la combinación con editar documentos individuales y elijo todos. Y aquí vean que tengo estimado, estimado, estimada con la personalización que requerimos, ¿no? Para cada una de las cartas. Esto nos evita, pues, por supuesto, tener que hacer documento por documento, ¿no? Simplemente fue a través de 4 o 5 pasos, pues, personalizar nuestro archivo. En el caso, por ejemplo, de etiquetas, pues simplemente hay que considerar, por ejemplo, si yo le digo la opción etiquetas, aquí tengo que elegir qué tipo de etiqueta, si la plantilla, bueno, normalmente en las etiquetas a veces vienen 6 o 9 etiquetas, el tamaño y demás, es exactamente lo mismo, nada más es elegir las opciones que yo requiero y qué campos son los que yo quiero utilizar para poder personalizar. No sé si tengan alguna duda. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, esto es en cuanto a combinación de correspondencia. Voy a abrir nuevamente el documento que teníamos de transformación digital. Un momento. Y cuando nosotros trabajamos, pues obviamente cada vez lo que hacemos es colaborativamente. Dentro de este documento queremos que varios estén interviniendo. Entonces, lo que podemos hacer es, para saber quién está haciendo algún cambio, es en la opción de revisar, tengo una opción que dice seguimiento, control de cambios. Cuando yo habilito esta opción de control de cambios, significa que yo puedo editar este documento. Por ejemplo, aquí nos encontramos en pleno proceso de despliegue
de una, y yo digo aquí quiero poner una nueva tecnología. Los cambios que yo estoy haciendo no los pone en el color de la letra normal, que es negro, sin subrayar, los pone en otro color. ¿Por qué? Porque significa que esto tiene que pasar por un revisor para ver si está de acuerdo o no con los cambios que yo estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, puedo poner el panel de revisiones en el cual me va a indicar quién está insertando un nuevo texto o quién borró algún texto. Por ejemplo, quiero decir, no, esto no lo necesitamos. Vean que desembocó, lo tacho. Si estamos de acuerdo, aquí yo puedo decir aceptar e ir. Vamos a pensar que esto lo hizo otra persona, no yo. Vamos a pensar que la otra persona revisa el documento y dice, ok, si estoy de acuerdo que se ponga la palabra nueva, simplemente le damos la opción de aceptar e ir al siguiente. Vean que se cambia la configuración y en desembocó, por ejemplo, digo, ok, estoy de acuerdo que se borre, le digo aceptar, aceptar e ir al siguiente y lo borro. Esto es si estamos trabajando con varias personas al mismo tiempo, varias personas que estén abriendo el documento y alguien quiera ya finalmente ver quién hizo cada cambio, nos pondría el nombre, qué cambio hizo, y esa persona responsable ya se diría si acepta o no acepta esos cambios. Esto es muy útil, pues, sobre todo en la cuestión de trabajar colaborativamente, pero obviamente sobre un documento que se encuentra no en la nube, de que se tenga localmente para cada persona que quiera intervenir en él. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda al respecto de los temas que se trataron el día de hoy. Vamos a esperar a ver si alguien levanta la mano o si viene una duda en el chat, unos minutos. Por aquí Judith Rodríguez había preguntado si repetía el nombre de la imagen. Me imagino yo que es el nombre de la página donde se pueden descargar imágenes. Bueno, si es esa, se llama Pexels. Pexels.com. Gracias, eso es muy importante. Quizá hacemos aquí un recordatorio que las imágenes que no son gratuitas y si pegamos imágenes que tienen derechos de autor, podríamos meternos en algún problema si ponemos el documento es visible para todo el mundo o si el documento se lo van a entregar a alguna persona que lo pueda, pues a lo mejor distribuir también. Es muy importante siempre checar que las imágenes que utilicemos sean imágenes libres y es una fuente muy buena. Creo que de veras este curso estuvo increíble porque llegamos a poder realizar muchas cosas acerca de cómo mejorar, ¿no? Nuestro tiempo. Esto del el último tema de combinar correspondencia, creo que para mí es súper interesante. Espero que para ustedes igual. De hecho, lo ocupo mucho en el trabajo, pero también lo ocupo hasta para mandar una felicitación de Navidad o una felicitación de cumpleaños o cosas de estas. Entonces, espero que para ustedes también haya sido muy satisfactorio. Veamos, tenemos algunas preguntas por aquí. Entonces, claro, hay que practicar con más calma viendo el video. Ahorita les vamos a poner la liga de YouTube donde van a estar y el correo por si tienen alguna duda de por qué sus constancias. Ahorita les explico. Gracias, dice Rosario, porque no había trabajado en Word estas secciones del menú. Ha sido muy interesante. También la parte de hacer el índice o la tabla de contenido es súper, súper eficiente. No tenemos que estar buscando hojas y luego muévele el uno y luego ponle el puntito, es automático. Entonces creo que esta parte de los estilos y la tabla de contenido índice es muy importante también. La portada se inserta hasta el final. Para mí es mucha información muy interesante. Gracias, Lirsa. La portada, pues la puedes realmente insertar al inicio, al final. Realmente no, lo único que tienes que hacer es después modificar tu tabla de contenido. Recuerden que si van insertando cosas o modificando cosas, la tabla de contenido es la última que se debe actualizar para que quede en las hojas correspondientes, ¿no? Y así como lo mencionó Mónica, la tabla de contenido, la tabla de figuras, la tabla de todo lo que vayan, podemos poner tablas también, la tabla, todo lo que son índices los podemos agregar y creo que también eso hace más fácil.
con una tabla en Word, ¿cómo le hago para que se altere a la siguiente página? Con una tabla en Word, ¿cómo le hago para que no se altere a la siguiente página? A ver. Con una tabla en Word, ¿cómo le hago para que no se altere a la siguiente página? No me Sí, queda claro. si bien entiendo, a lo mejor aquí es si se quedó cortada tu tabla, o lo que haces es pasarla completamente a la siguiente Sí. página, o tienes que reducir texto, ¿no? Porque no hay manera de hacerlo. Ok, aquí sí, definitivamente es insertar un salto de página para que quede en un nuevo documento. Sí, Pues, perdón, en una nueva página, no en un nuevo, en una nueva página, para que con no eso- quede cortado el título y a lo mejor dos renglones y dos renglones abajo, no, o sea, sí dejarlo en un salto de página. Lo ideal es siempre hacer saltos de página y evitar, por ejemplo, el dar los espacios, los enters. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen insertando más texto antes de ese documento, el documento va a perder formato y van a quedar huecos donde ustedes no desean. Entonces, con el salto de página, aseguran que siempre va a quedar el documento con el formato que ustedes deseen. Exacto, muchísimas gracias. Ahí rapidísimo, ¿podrías explicar cómo poner los títulos de esa tabla? Claro, por ejemplo, déjame minimizar. Y déjame quito lo de control de cambios. Ok. Es en referencias, todo lo que tenga que ver con vínculos. O sea, si yo quiero insertar una tabla de contenido, un índice, una bibliografía, todo tiene que ver con la pestaña de referencias. Entonces, en este caso es insertar título y tengo que seleccionar el rótulo que quiero. Por omisión puede ser que aparezca figura, ilustración, siempre aparecen ecuación, figura y tabla. Pero yo puedo crear nuevos rótulos. Aquí, por ejemplo, selecciono tabla, me va a poner tabla 2 porque ya existe una tabla 1 y aceptar. Entonces aquí ya la pongo y ya pongo el título que yo deseo, ¿no? TI. Cuando yo quiero generar, por ejemplo, ahora un índice de una tabla de tablas, vamos a poner aquí un índice de tablas, el título. Al igual, voy a decir insertar tabla de ilustraciones. Ojo, que no nos confunda el título ilustraciones. La diferencia es que aquí en el rótulo voy a elegir cualquier. Como la última opción que seleccioné fue tabla, entonces selecciono tabla, elijo si quiero algún estilo de los predeterminados y aceptar. Aquí ya, por ejemplo, me agrega mi índice de tablas. Obviamente el título, pues simplemente le doy el formato que yo quiero. Acuérdense que si no está dentro del cuadro de estilos, puedo copiar el formato de algún otro que yo ya tenga. Muchas gracias, Mónica. Cierto, pusieron un comentario en el chat muy bueno, ¿no? La portada, siempre que la insertan, se va a insertar en la primera página. O sea, sí, no importa cuándo la inserten, pero siempre va a ser en la primera página, ¿no? Entonces, muy pertinente este comentario. Tenemos... sí, dice que la portada la puedes insertar cuando gustes. Ya repetimos los títulos de la tabla. Dice, le encantó ya que todo lo hacía muy tardado. Yo creo que con esto ya no lo va a hacer tan tardado. Eso está muy bien. Gracias. El link para ver las sesiones del curso básico, intermedio o avanzado lo acabo de poner en el chat. Vuelvo a ponerles también todo nuevamente correo y el canal de YouTube para que lo puedan ver. Está en el chat, por favor. Ahí lo pueden ver. Los títulos de las tablas sí los puedes repetir, pero tendrás que copiar y pegar, pero no es normal que las tablas, si se dividen en dos hojas, pongan el título abajo y el título abajo de la mitad de la tabla y luego abajo de la otra mitad. Eso no es normal. Insertas, sí te va a insertar una tabla 3 y luego una tabla 4, entonces tendrás que copiar, si lo quieres hacer de esa manera, tendrás que copiar el encabezado y pegarlo abajo, ¿no? Entonces en alguna de las dos lo pones y en el otro lo pegas, pero no lo puedes insertar porque te genera como otra tabla. No es normal que si te quedas como que partida la tabla pongas los dos títulos, pero si lo quieres solamente copiando se puede hacer.
Para recuperar la clase que no asistí, se pueden meter al YouTube, al canal de IDIATIC, que ahí lo pueden hacer. Los videos, por supuesto, y las constancias. Bueno, entonces voy a poner la presentación nada más para dar el agradecimiento y para poder explicarles esto de las constancias y los videos. Denme un segundito, ya no me tardo más de un minuto. Damos las gracias entonces a IDIATIC por hacer esto posible. Hay mujeres